Vamos a orar por la palabra para que sea el Señor que nos hable. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y mi Dios, gracias porque en medio de todas las situaciones que están pasando alrededor del mundo, Señor, nos damos cuenta de que tú sigues estando en control, que cada profecía, Señor, cada anuncio tuyo en tu palabra se va cumpliendo al pie de la letra. Y mi Dios, te damos gracias porque, Señor, eso nos da confianza de que toda la promesa que tú has dado, Señor, en tu palabra se va a cumplir al pie de la letra. Y Padre, ayúdanos a mantenernos fieles a ti en todo momento. Señor, que dejemos a un lado la religiosidad y que nos comprometamos, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti en todo momento, Señor. Por eso te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos hablando de que ya pronto vienen las actividades de fin de año, y es interesante porque en este tiempo, viendo las redes sociales, hay tanta discusión de este tema de la Navidad, de que realmente si hay que celebrarlo o no hay que celebrarlo. A mí me gustaría que nos metiéramos a discutir ese tema y nos fuéramos a lo que la palabra realmente dice, porque mire, en realidad con este tema de la Navidad uno debe de respetar la opinión de cada persona, pero es importante que vayamos a ver qué es lo que la palabra dice. Porque si usted y yo somos cristianos, debemos de tomar en cuenta lo que la Biblia dice. Sí respetamos las opiniones, sí respetamos lo que usted piensa, y lo que usted haga en su casa pues es cosa suya. Pero es importante que como cristianos entendamos que lo que debe dirigir nuestra forma de vivir es la palabra. Esta es la norma de conducta. Y uno cuando ve en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el mayor problema del pueblo judío fue precisamente ese: el tener la palabra y no querer entenderla, ni no tomar en cuenta lo que Dios decía, y al final de cuentas, todas esas advertencias que Dios dio, le vinieron al pueblo por ser desobediente a lo que Dios había establecido. Entonces es importante que usted en esta mañana examine lo que la palabra diga, y entonces pueda tomar una decisión. Recuérdese, cada uno es responsable de las decisiones que toman. Siempre hemos dicho que toda decisión tiene consecuencias, sean buenas o sean malas. Entonces, una de las cosas que se ha discutido a lo largo de los años es la fecha de la Navidad. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? Es interesante que según los estudiosos, en realidad Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso fue algo que fue iniciado. De hecho, por ejemplo, en el Imperio Romano dice que se celebraba el día de Saturno durante una semana y se terminaba el 25 de diciembre. Muchos piensan que de ahí viene la celebración. De hecho, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Es decir, no fue bíblico. O sea, no es bíblico el 25 de diciembre, sino que el Papa Julio I fue el que estableció eso. Y luego el Papa Liberio decreta ese día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el 354, pero no es bíblico. Y luego la primera mención de un banquete de Navidad se dio en Constantinopla en el año 379 bajo Gregorio Nacianceno. Entonces es interesante y es importante entender que todas estas cosas que hacemos muchas veces en Navidad no son bíblicas, no están aquí en la palabra. Ahora, usted tiene la opción y la libertad de hacerlo, pero es interesante que por alguna razón el 25 de diciembre es una fecha tan importante para diferentes culturas. Por ejemplo, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del sol. Y lo que hizo realmente la iglesia fue como adaptar para tratar de convencer a la gente en la fecha del nacimiento de Jesús con el nacimiento del sol. Pero eso fue una adaptación, y es bien peligroso tratar de adaptar la palabra a la costumbre de la gente. Nunca la cultura debe ir por sobre la palabra. Los alemanes o germanos, ellos dedicaban el 26 de diciembre al nacimiento de Frey, el dios nórdico. También los aztecas celebraban el 25, del 7 al 26 de diciembre, el advenimiento, el nacimiento de Huitzilopochtli. Y los incas celebraban el nacimiento de Inti, o el dios Sol. Entonces, por alguna razón, en la mayoría de culturas, siempre el 25 de diciembre de esa época era como una fecha muy importante. Lo que la iglesia en ese tiempo hizo fue de tratar de como que la gente viera como algo no negativo el hecho de celebrar en ese día que ya tenían ellos el nacimiento de Jesús. Pero la Biblia nunca dice que Jesús nació el 25 de diciembre.
Entonces es importante tener esos datos para que usted sepa por qué celebra lo que celebra. Ahora, es importante analizar esto porque a veces como creyentes tratamos de cristianizar ciertas fiestas y pensamos que bueno, lo importante es la intención, pero hermano, en las cosas de Dios la intención no importa. Lo que importa es qué es lo que Dios dice. Y lo quiere llevar a un pasaje donde el pueblo judío en un momento, a lo mejor nosotros que lo estamos viendo ahorita, nos damos cuenta que, oye, esta gente es cabeza dura. ¿Cómo estaban tratando de decir que algo era para Dios cuando realmente no era para Dios? Pero eso nos pasa a nosotros. Hay mucha gente que hace cosas en esta época y dice, no, pero es que es para Dios. Sí, hermano, pero la intención no cuenta. Si no es bíblico, no lo hacemos. Vaya conmigo a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 32. Vea cómo en este pasaje el pueblo está convencido de que lo que están haciendo es algo bueno. Es algo que fue preparado para Dios. Es algo que ellos están haciendo con buena intención. Éxodo 32. Este texto lo van a ver un poco más en detalle, un poco más adelante con el hermano Milier o con el hermano Ángel. Pero este pasaje nada más lo vamos a tocar como una base para que vean que muchas veces lo que ustedes podemos pensar que es correcto, no necesariamente es correcto. Entonces tenemos que ir a lo que la palabra dice. Dice la palabra en Éxodo capítulo 32, que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés había ido al monte de Oreb para que Dios le diera, monte Sinaí, para que Dios le diera las tablas, los 10 mandamientos. Pero como ellos vieron que se tardaba Moisés, entonces dijeron, oye, pues algo le pasó a Moisés. Dice en el versículo 1, y le dijeron a Aarón, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Recuérdese, cuando el pueblo está tiene esta experiencia, el pueblo acaba de salir de Egipto, de la liberación de Dios. O sea, ellos acaban de tener una experiencia directa con Dios. Pero entonces ellos se cansan y nos muestra que muchas veces la impaciencia nos puede llegar a tomar decisiones que son incorrectas delante de Dios. Y ellos dicen, bueno, como Moisés no aparece, bueno, hagamos otros dioses entonces. Digamos que ellos fueron los que nos sacaron realmente de Egipto. Y el versículo 2, a mí me impresiona que Aarón, siendo el hermano de Moisés y habiendo visto él los milagros de Dios en Egipto, él se presta a eso. Versículo 2. Y Aarón les dijo, aparten los arcillos, o sea, los aretes o las arracadas de oro que están en sus orejas, de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro. A mí me impresiona que Aarón se metió en esta situación sabiendo que lo que estaban haciendo era equivocado. Pero lo interesante es que todo el pueblo siguió la misma corriente. Estamos hablando de muchos, miles de personas. Es decir, muchas veces una persona que haga algo que es atractivo, aunque sea antibíblico, muchas veces la gente sigue esa idea sin ir y consultar la palabra de Dios. Porque bueno, todos habían visto los milagros de Dios. Pero cuando se dio la oportunidad, toda la gente se olvidó realmente de lo que Dios había hecho. Entonces dice el versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio la forma de un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Óyame, pero si ellos vieron que fue Dios, que fue Jehová. O sea, no han pasado años, han pasado meses, días de que pasó eso. Pero se nos olvida bien rápido lo que Dios hace. Y para ellos dicen, mire, estos fueron los que los sacaron. No fue Dios, no fue Jehová, no. Estos fueron los dioses que los sacaron. Y uno dice, ay, qué gente más tonta esta, hermano. Pero eso hacemos usted y yo. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. A Aarón nunca le dijeron que hiciera un altar, él lo hizo. Edificó un altar de delante del becerro y pregonó, o sea, anunció a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que el pueblo está haciendo algo pagano, prohibido por Dios, pero diciendo lo que es para Dios.
Entonces, ¿por qué traigo a colación eso? Porque puede ser que hay cosas que ustedes estamos haciendo en esta época que no son bíblicas. Y que a lo mejor usted diga, pero bueno, hermano, eso es inocente, es una fiesta. Sí, hermano, pero si no es bíblico, no lo hacemos. O usted es responsable, usted puede hacer lo que quiera en su casa. Pero usted no necesita escuchar un sermón para darse cuenta que la cuestión del árbol no es bíblico, hermano. Usted puede poner su árbol, esa es su cosa. Pero no me diga que es bíblico, no lo disfrace de algo santo cuando no es santo. Entonces tenemos que entender que la palabra es clara, hermano. El nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre. Realmente, fíjense que es interesante que cerca de los años 380, unos teólogos egipcios empezaron a buscar la fecha de nacimiento de Jesús y ellos determinaron que al final de cuentas Jesús nació el 20 de mayo. Era la época más adecuada por la cuestión del clima. Entonces tenemos que entender, hermano, que muchas veces esas cosas que la gente le da tanta relevancia no son importantes. Porque ustedes podemos celebrar el nacimiento de Jesús en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento del año. Ahora, es claro que el pueblo pensaba en este caso de que estaban haciendo lo correcto. Y puede ser que usted esté convencido y dice, bueno, no es malo poner un árbol. No, pues no es malo poner un nacimiento. No, no es malo hacer este tipo de cosas. Los regalos, ese tipo de cosas. Pero hermano, uno de los problemas que hay con eso, y no es que sea en sí malo completamente, aunque muchas cosas tienen un trasfondo pagano, el problema es que muchas veces esas cosas nos desvían de lo que es central en esta época. Ahora, hay personas que han dicho en algún momento determinado que hay cosas que la Navidad no se debe celebrar. ¿Y por qué no se debe celebrar? Bueno, sencillamente porque la Navidad es una fiesta pagana. Ahora, si usted pueda tener la opinión que sea, pero realmente la opinión de que la fiesta de nacimiento de Jesucristo es pagano, bueno, hay un conflicto con eso. Porque entonces a partir de ahora yo le animaría a usted que deje de celebrar el Día del Día del Padre o el Día de la Madre, porque eso es pagano. Dígame dónde dice en la Biblia que hay que celebrar el Día del Padre y el Día de la Madre. O el Día de la Independencia. No dice. Entonces pensar que no hay que celebrarlo porque es pagano. El problema, hermano, no es tanto la cuestión de la Navidad. La cuestión es si estamos celebrando lo que se debería de celebrar. Otra gente dice, bueno, la Biblia tampoco dice que tenemos que celebrar la Navidad. ¿Cuándo dice que la Biblia dice que se tiene que celebrar? Cuando dicen que no dice la Biblia que se tiene que celebrar. Manda, la Biblia no dice que tiene que celebrarse. Ahora, dígame una cosa. Dígame dónde la Biblia dice que tiene que celebrarse la resurrección de Cristo. Dígame un texto. Dígame dónde la Biblia dice que tenemos que celebrar la muerte de Cristo. Entonces, a partir de ahora no celebremos la Semana Santa. No dice, hermano. Entonces, ese argumento de que la Biblia no dice que hay que celebrar el nacimiento de Jesús no es válido. Porque entonces tendríamos que dejar de celebrar lo demás. De hecho, cuando el único momento donde tendríamos que anunciar la muerte de Cristo es en la cena nada más. Porque es lo que la Biblia dice. Otra gente dice que no hay que celebrar el nacimiento de Cristo porque el énfasis de la celebración es lo comercial. Es cierto. Pero ¿cuánta gente hace negocio con la fe? Entonces, a partir de ahora no hay que hablar de la fe porque, oye, toda la gente, eso es comercial. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el problema entonces que hay? Uno de los problemas que uno ve realmente en este tiempo es que la gente ha perdido el centro de lo que debería ser el nacimiento de Jesús. Porque el mundo lo que ha hecho es poner a un personaje que es falso en esta época. Por ejemplo, el personaje central en esta época, ¿cuál es? Santa Claus. O sea, la gente no está hablando de Jesús. La gente no está hablando del nacimiento de Jesús, la gente está hablando de Santa Claus, de una tradición. Entonces el problema es que muchas veces los creyentes nos dejamos influir por eso. Y decimos, oh, pues que Santa Claus no hay nada de malo. Y vamos a los niños y usted me dirá, hermano, eso ya es fanatismo. Si usted lleva a sus hijos a la plaza y le toma fotos con Santa Claus, bueno, es su decisión, son sus hijos. Pero ese personaje es una competencia con el que el verdadero es el personaje central de la Navidad.
Pero muchos cristianos, hay gente que hasta se viste. Hay iglesias que hasta el pastor llega vestido de Santa Claus. Si ustedes votan en la asamblea del próximo viernes, el pastor tiene que venir en Navidad de Santa Claus. No, hermano, yo me voy. Entonces, el problema con esta época, hermano, es que la gente ha olvidado quién es el personaje importante, que es Jesús. No me digas que la gente cuando está allá afuera está pensando en Jesús. No, hermano. El centro de todo para ellos es Santa Claus, es el personaje central. El problema es que muchos de nosotros hemos caído en la trampa de pensar de que, bueno, pues es una fiesta de niños. Sí, hermano. Pero el problema es que es algo que el mundo usa para desvirtuar la realidad de lo que es el mensaje central del nacimiento de Jesús. Entonces tenemos que entender que realmente que no es. De hecho, ¿quién inventó a Santa Claus? Coca-Cola, hermano. Coca-Cola. Y entonces, ¿de dónde salió el viejito este así, panzón? Mira, hermano, ¿se da cuenta? O sea, es algo comercial. Pero el problema es que tenemos que ver el aspecto espiritual. Que lo que va detrás de todo eso es el mundo tratando de quitar del centro de la historia a Jesús y tratando de poner a alguien que no existe. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces nosotros seguimos en la misma línea del mundo. Decimos, bueno, Santa Claus no es malo. Santa Claus no es malo. Y yo le digo, en nuestra casa hemos pasado los momentos de experiencia con nuestros hijos. Cuando ellos dicen, pero papá, miren, ya en la casa de fulano, dice que Santa Claus existe. Yo me acuerdo que una vez habíamos estado hablando con nuestros hijos. Y estábamos en una plaza. En una plaza. Estábamos en un montón de tiendas. Y íbamos caminando. Y ese tiempo realmente no es que era Navidad, creo que era Halloween, algo así. Pero nosotros habíamos hablado en la iglesia de que eso es satánico. Y a veces uno piensa que los niños no escuchan lo que uno está diciendo al frente. Y me acuerdo que íbamos caminando y de pronto veo a una persona, una familia que había llegado nueva a la iglesia, primera vez que iban a la iglesia, y habían llegado ese domingo a la iglesia. Y entonces el siguiente sábado vamos por la plaza caminando cuando venía la hermana esta con sus niños, venían disfrazados. Y me acuerdo que Marali, no me acuerdo si tenía como 5 o 6 años, papá, dice, mira esos satánicos. Hermano, lo que usted le enseña a sus hijos en su casa, eso va a tener un impacto en su vida. Si usted le enseña que el centro de toda la celebración es Santa Claus, bueno, esa es su enseñanza, no se enoje después. ¿Se da cuenta? Entonces el problema con esta celebración es que se ha quitado al personaje central y se ha puesto a un falsificador. Otro de los problemas que hay con esta fiesta, o una de las cosas que a veces evitan que veamos el mensaje central, es que todo se enfoca en la felicidad personal. En esta época yo me siento bien. La época es para sentirse bien, para pasar tiempo en familia, para comer. Y hermano, y hay que comer. Cuando usted va a la Biblia, a Dios le gusta que comamos con Él. De hecho, Dios estableció 3 fiestas al pueblo judío y el pueblo tenía que venir de cualquier parte del mundo y sentarse y comer delante de Jehová. Porque a Dios le gusta que comamos. Siempre que Dios hace un pacto con el pueblo, siempre lo hace en un ambiente de comida. O sea que no es malo comer. El problema es cuando todo eso se vuelve el centro. Ay, me siento bien en Navidad. Vean las películas, siempre el énfasis es sentirse bien. La gente anda triste, la gente anda y encuentra el amor. Justo el 25 de diciembre encuentra al príncipe azul. ¿Por qué? Porque a Santa Claus le cumplió el milagro. ¿Se da cuenta? Entonces el centro es la felicidad. En Navidad yo me siento bien. Entonces el centro es la familia. ¿Es malo la familia? No, hermano. El comer tampoco es malo. De hecho, vamos a comer ahora en Navidad también nosotros, en Año Nuevo. Pero ese no es el centro. Otro de los problemas que hay es que a veces la gente se puede ir a 2 extremos. Yo quiero que usted a lo mejor analice esta cuestión, porque hay gente que se va a un extremo de decir, no, eso es satánico y no hay que celebrarlo.
Está bien, es su opinión y la respetamos. Y hay gente que ve un árbol en una iglesia y se escandaliza, hermano. Nosotros no ponemos árboles porque entendemos que la Biblia, usted no tiene aquí ni siquiera la Biblia, váyase a Google y pregunte en Google, ahí ponga historia del árbol de Navidad y le van a decir, hermano, que eso es satánico. Vea la historia de los regalos, no es malo dar regalos, pero realmente no es el centro de esto. Y el otro extremo es la gente que dice, no, pues si estamos, Dios nos ha libertado de toda esclavitud, tenemos que disfrutar la vida. Sí, hermano, pero estamos olvidando el centro de esta celebración. Porque ¿sabe qué? El mundo no está pensando en Jesús. El mundo está pensando en Santa Claus, en los regalos, en el comercio. Vaya a ver las plazas ahorita, hermano. Ahorita que veníamos en la mañana para la iglesia, la 15, eso es horrible el tráfico que hay. La plaza está llena, hermano, de gente comprando regalos, porque la gente se siente bien comprando regalos. ¿Usted cree que cuando la gente anda buscando su camisa, anda pensando en Jesús? No. ¿Ahora es malo eso? No, el problema es que eso muchas veces te quita el énfasis de quién es la persona central de todo. Ahora, cuando la persona se niega a aceptar el nacimiento de Jesús, porque recuérdense, Navidad no es lo mismo que el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, hermano, aunque usted no lo crea, es el milagro más espectacular en todo el universo. Porque ¿sabe qué? Es el inicio de todo. Si no hubiera habido nacimiento, si Jesús no hubiese nacido, no hubiera podido morir en la cruz, no hubiera podido resucitar. O sea, el nacimiento es clave. Además dice la palabra que Dios lo determinó desde antes, ese momento de nacimiento. Dice la palabra en Gálatas 4:4, que venido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, era el plan de Dios. Entonces, el centro de todo es Jesús. Es Jesús. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la kenosis. La doctrina de la kenosis es bien interesante porque la doctrina nos dice que el centro del mensaje que Dios, escúchame bien, que Dios dio a la humanidad, es que estaba a punto de realizarse el milagro más grande que nadie podía hacer aparte de Dios, que era que Dios, siendo el soberano, el creador de todo, iba a tomar forma humana. Imagínate, el creador de todo, meterse en el cuerpo de un bebé y estar sometido a todas las leyes humanas de estar 9 meses en el vientre de una mujer y luego nacer como nació cualquier bebé. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 23. Vea cómo el Señor promete, y esto es importante, cuando celebramos el nacimiento de Jesús tenemos que entender que estamos celebrando el hecho que se dio el mayor milagro que se puede haber dado en la humanidad. Mateo capítulo 1, versículo 23. Desde el versículo 22. Recuerda que le está dando el anuncio a José. Si usted lo lee desde el versículo 18 para que vea la línea de pensamiento, dice versículo 18 de Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el mensaje de Dios para la humanidad. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermano, lo que estamos celebrando, lo que la iglesia debe celebrar, lo que el cristiano debe celebrar, es que Jesús nació. ¿Cuándo? ¿Qué importa, hermano? Ahora, ¿por qué celebramos como iglesia en la misma época que celebra la gente? Porque, hermano, tenemos que entender que la Biblia da un consejo al cristiano. Tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. En el año hay solamente 2 momentos en que la gente piensa en Dios: en Navidad y en Semana Santa. Esa es una buena oportunidad
para mencionar y anunciar a la gente el mensaje de salvación. Hace algún tiempo a mí me dieron, el gobierno canadiense me dio el permiso para casar. Y al principio me resistía cuando alguien que no era cristiano venía a pedirme que los casara. Pero después orando al Señor, el Señor me mostró realmente que tenía que ser más sabio en ese sentido. Entonces, me acuerdo que la primera pareja, que eran, pues la mamá iba a otra iglesia y no había quien los casara, y ella me llamó y me dijo, hermano, mire, yo quiero que case a mi hija, fíjese que ella no conoce al Señor, pero se quieren casar, que los case un pastor. Y le digo, bueno, está bien, yo los caso, pero con una condición. Sígame lo que sea, ¿cuánto quiere? Le digo, no quiero dinero, pero yo quiero que primero ellos tomen una consejería prematrimonial conmigo, basada en la Biblia, y luego que me dejen predicar en la boda. Y saben, no hay problema. Oye, hermano, yo cuando llego veo ese montón de gente. Ya estaba la pista de baile lista, pero nadie podía bailar hasta después del culto. Y fue impresionante, porque el momento que yo paso y saco la Biblia, ellos pensaban que iban a pasar un cura. Y mire, impresionante, hermano. Usted veía la cara de esa gente. En la boda hay gente llorando. ¿Qué es lo que hice? Aprovechar la oportunidad, porque sabe que hay gente ahí que nunca van a ir a una iglesia. Yo tengo que aprovechar la oportunidad, hermano. Ahora, ¿eran cristianos? No, pero es una oportunidad que Dios me está dando para alcanzar a esa gente. Yo no sé cuánta de esa gente se va a convertir, pero tenemos que entender que cada oportunidad que tenemos que aprovecharla para que la gente conozca a Cristo. Nosotros pensamos que la gente debe venir a la iglesia para escuchar el evangelio. No, hermano, nosotros tenemos que ir a buscar a la gente para que la gente conozca a Cristo. Y esta época es una época adecuada para que la gente entienda este mensaje, conozca este mensaje que Dios le dio a José, que ese niño que iba a nacer era Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando uno ve a Jesús, que es tan espectacular su nacimiento, ¿usted cree que Santa Claus importa? Claro que no. El mundo piensa en Santa Claus. ¿Sabe cuál es el problema? Que el gozo que les da ese viejito panzón es temporal. El gozo que da Jesús es eterno. Entonces cuando yo me digo, no lo voy a celebrar porque eso es pagano, mi hermano, usted está perdiendo la oportunidad. Por ejemplo, ahora tiene una buena excusa. Oye, vamos a hacer una cena de Navidad en mi casa, te invito. Y cuando la gente está ahí, alguien da un mensaje. Aprovechamos la oportunidad, hermano. Hay gente que si usted le invita a la iglesia el día de Navidad, va a venir, hermano. Porque se siente muy espiritual, se siente muy conmovido, muy emotivo, porque wow, es el nacimiento de Jesús. Y uno aprovecha para predicar el evangelio. Vea también lo que dice la palabra, otra vez aquí en Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Vea cómo el mensaje que Dios le da a María. Otra vez, siempre con el mismo énfasis de que el centro de todo no es ni José, no es ni María, siempre es Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 23. Vea cómo el ángel le da el mensaje a María. Lucas capítulo 2, capítulo 2, versículo 23. Es interesante cómo el Señor empieza en este pasaje de Lucas capítulo 2, versículo 23, está hablando en el momento en que Jesús es llevado al templo y Él es presentado para cumplir la ley, porque todo tiene que ser cumplido de la forma como la ley lo establece. Entonces es interesante que en el capítulo 2, al principio del capítulo, vea cómo la palabra le da el mensaje que le da realmente a los ángeles. En versículo 8. Dice que había pastores, Lucas capítulo 2, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre un rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, o sea, el mensaje venía de parte de Dios, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor.
Hoy en este tiempo, en esta época, como la gente piensa en el nacimiento de Jesús, yo tengo que evitar irme a los extremos, o decir, bueno, no, eso es satánico, no lo voy a celebrar, o pensar todo en fiesta. Tengo que enfocarme en el centro, que es el mensaje de la Navidad, el nacimiento, es que Cristo, el Dios Todopoderoso, es humano, que ese Cristo Todopoderoso vino para salvar al ser humano de sus pecados. Cuando yo me vuelvo a uno de los dos extremos, pierdo la oportunidad de compartir el mensaje que puede cambiar la vida de una persona. ¿Que hay que comer? Claro que sí, hermano, todos comemos. ¿Hay que celebrar? Claro que sí, hermano. Pero tenemos que entender, hermanos, que nosotros no podemos cambiar la manera de pensar del mundo. El mundo piensa así, hermano. Pero yo tengo que aprovechar esta época para llevarle el mensaje correcto a esas personas. Porque hay gente que en el resto del año no va a querer escuchar. Tenemos que aprovechar. Cuando uno ve, hermano, que cada día que pasa el tiempo del fin se está acabando, se está acercando. Cuando uno ve alrededor del mundo, ya viene el COVID otra vez, hermano. Ya viene el encierro otra vez. Si ya estaba feliz porque se acabó, bueno, prepárese porque ya viene otra vez el encierro. Ya empezó en China, hermano. ¿Recuerda? Otra vez empezó en China y decíamos, no, aquí nunca va a llegar. Mire, vaya a las tiendas ahora, hermano. A mí me sorprendió esta semana, fuimos a comprar una medicina. Oye, no hay medicina para la tos, están vacías las farmacias. El tiempo se está acercando. Entonces yo tengo que aprovechar la oportunidad para compartir con la gente el mensaje que es real. Porque la gente ve a Santa Claus y piensa que esa es la felicidad. La gente ve los regalos y piensa que esa es la felicidad. No, hermano. La gente tiene que escuchar que el mensaje central del nacimiento de Jesús es que Dios se hizo hombre para venir a salvar al ser humano de sus pecados. A cada persona, no importa de dónde sea, no importa su condición. A mí me impresiona que Dios nunca se sorprende cuando las personas se acercan a Él. Jesús trataba tanto de la misma manera a un religioso como a una persona que era prostituta. Porque para Dios no hay diferencia, cada ser humano es valioso. Y por eso en este día, hermano, si a lo mejor en este lugar hay una persona que dice, mira, yo nunca he reflexionado con esa cuestión de la Navidad, quiero decirte que la Navidad, el mensaje central es que Dios tomó forma humana. Porque para Él era tan importante. De hecho, vea lo que dice Filipenses, capítulo 2. Vea lo que dice Filipenses. Vea cómo el milagro se dio, hermano. Es que es impresionante. Yo digo, realmente Dios, tú tienes que amarnos tanto como para estar dispuesto a dejar todo lo que tenías en el cielo para venir a vivir entre personas que son pecadoras. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que Él ser igual a Dios fuera algo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. ¿Sabe por qué hizo eso Dios? Porque Dios ama a cada ser humano. Y yo tengo que aprovechar esta época que la gente más o menos piensa en Dios para darle el verdadero mensaje. Cuando usted es de las personas que dicen, no, eso es satánico, no lo voy a celebrar. El problema es que usted pierde una oportunidad que a lo mejor nunca va a volver a tener. Creo que estaba la otra vez que cuando murió el papá de Félix, el Señor nos mostró una lección en cuanto a eso también. Porque después de haber dado la predicación, me acuerdo que me senté por ahí a un lado y una de las personas que estaba ahí en la funeraria me llamó aparte y me dijo, oiga, ¿usted es celebrante? Le digo, sí. ¿Usted podría ir arriba? Me dice, fíjate que necesitamos a alguien que nos haga un culto allá porque el cura no llegó. Y yo le digo, bueno, como que no reflexioné en ese momento, dije, sí, vamos. Y me iba dando explicaciones del camino y me dice, bueno, allá el funeral es en francés, es una familia portuguesa. Le digo, bueno, está bien. Y me acuerdo porque llegamos a donde estaba era una señora que se había muerto, estaba la familia ahí, y el cura se parece que se perdió y nunca llegó. Entonces, pero cuando llego, empieza a reflexionar, digo pero ya se van a ir para el funeral, para el cementerio, la familia de Félix, entonces no puedo estar acá.
Yo me acuerdo que bajo corriendo y veo a Emilio tocando el piano. Y digo, Emilio, deja eso, brother. Deja eso ahí en ese lugar, déjalo y vente conmigo para arriba. Y me acuerdo que llegamos a donde estaba la persona esta encargada, y entonces le digo, bueno, él lo va a hacer. Y ahí dejé a Emilio, y Emilio estuvo predicando ahí en ese lugar, y hermano, una oportunidad. Si yo me hubiera puesto legalista, y no, son católicos, ¿cómo voy a predicar en un lugar? No, hermano, cada oportunidad que Dios nos da tenemos que aprovecharla. Cada oportunidad tenemos que aprovecharla. Por eso en esta Navidad, hermano, no pierda la oportunidad de compartir el Evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, gracias porque en medio de las cosas que estamos pasando en el mundo, hoy tú nos das la oportunidad, Señor, de llevar ese mensaje a las personas que no han escuchado tu Evangelio, Señor. Y Padre, hoy que estamos aquí, ayúdanos a ver la oportunidad que tenemos frente a nosotros, Señor. Que hay gente, Señor, que a lo mejor está enfocada en celebrar a Santa Claus, que hay gente que está enfocada, Señor, en celebrar la Navidad como un momento en el cual nos podemos sentir bien, sin darnos cuenta, Señor, que esta es una oportunidad para que el mundo escuche el verdadero mensaje. Padre, sabemos que el mismo enemigo, el mundo, tanto Satanás como el mundo, se tratan de distraernos, para que nos enfoquemos en cosas que son secundarias, que no tienen valor. Y muchas veces caemos en la trampa, Señor, pero a veces caemos en la trampa también, Señor, de pensar que como no queremos participar en estas fiestas, perdemos la oportunidad de que el mundo conozca el verdadero mensaje, la verdadera razón de esta celebración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque, Señor, en esta época yo quiero adorarte a ti, Señor. En esta época yo quiero celebrarte. En esta época yo quiero, Señor, decirle al mundo que no hay mayor milagro que se haya desarrollado en el universo que el nacimiento, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque no lo merecíamos. Señor, tú sabías que era la única manera de poder que tú nos hablaras en un idioma comprensible, Señor. Gracias porque viniste, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, a darnos un mensaje de salvación al mundo que estaba perdido. Pero, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Ayúdanos a aprovechar la oportunidad, Señor, de darles el mensaje correcto. Y si, Padre, hoy en este lugar hay alguna persona que nunca ha entregado su vida a Cristo, pero dice: yo quiero celebrar la verdadera Navidad y quiero celebrar a ese que se hizo hombre por amor a mí. Yo quiero aceptar ese mensaje de salvación. Señor, te damos gracias. Dice la palabra que hay 4 cosas que cada ser humano debe reconocer delante de Dios para recibir su amor, su perdón, la salvación que Él ofrece a cada uno de nosotros. Dice la palabra que tenemos que reconocer en primer lugar que somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno, que no hay ninguna persona buena en este planeta Tierra. Dice la Biblia también que no hay ninguna religión que te pueda salvar, no hay iglesia que te pueda salvar. Tú puedes ir a la iglesia católica, a la iglesia evangélica como esta, puedes ir a cualquier iglesia, cualquier tipo de iglesia. Nada de eso te salva, la iglesia no salva. Porque la Biblia dice que lo único que salva es Jesucristo. La tercera cosa que la Biblia nos enseña es que la salvación es un regalo que Dios ofrece a cada ser humano en el mundo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la cuarta cosa que la Biblia nos enseña es que cada ser humano es responsable de la decisión que va a tomar por Cristo. La Biblia dice que el que cree en Cristo es salvo,
el que no, ya está condenado. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede responder por ti. Hoy en este día Dios te ofrece la salvación y la vida eterna. Dios quiere que tengas la verdadera Navidad. Que esa celebración del milagro de Dios haciéndose un hombre para poder venir y morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Si hay alguna persona que quiere entregar su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Dios, en este día reconozco que soy pecador. En este día, Señor, reconozco que mi vida está alejada de ti. Reconozco que ninguna religión me puede salvar, que ninguna religión me puede dar perdón de mis pecados. Hoy yo reconozco que Jesús nació y murió en la cruz del Calvario y que luego resucitó para darme salvación y vida eterna. Y hoy yo decido voluntariamente recibir a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Si hay alguna persona que hizo esta oración entregándole su vida a Cristo, levante su mano. Levantar la mano no le salva, lo que le salva es poner su fe en Jesús. Recuerde, se puede haber estado muchos años en iglesia y eso no le salva. Lo que salva es la fe en Jesús. Cuando tú llegues delante de Dios, Dios no te va a preguntar a qué religión pertenecías. Te va a preguntar qué hiciste con Jesús. Señor, mira a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Mira a tu pueblo, Señor. Padre, qué bueno que podemos celebrar como familia, pero ayúdanos a aprovechar esa oportunidad para darles el mensaje correcto a nuestra familia. Padre, posiblemente vamos a celebrar con amigos. Ayúdanos a darle el mensaje correcto, Señor. Qué mejor regalo que te podamos dar en esta época es poder ver vidas transformadas por ti, Señor, a través del Evangelio. Señor, nuestra vida es lo que tú quieres como regalo. Qué bueno que podamos bendecir a otras personas con regalos materiales, Señor. Pero el mejor regalo que podemos darle, Señor, es la salvación y la vida eterna que solamente tú ofreces. Sí, Señor, en el nombre de Jesús.